Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, verso 1 hacia adelante, y el encabezado de su Biblia dice la pesca milagrosa. Por supuesto, el encabezado nos indica de qué va a tratar lo que vamos a estar leyendo a continuación. Y esto abarca del verso 1 hasta el verso 11. Y el traductor de la Biblia, Reina Valera 1960, le pone el encabezado ahí, la pesca milagrosa. De antemano, ya de entrada, solamente al nosotros, el traductor, indicarnos que lo que viene enseguida es algo que fue un milagro. Ya de entrada nos dice la pesca milagrosa. Vamos a la escritura y vamos a gozarnos con la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Yo quiero que vaya poniendo mucha atención. La escritura nos dice que aconteció que Jesús, estando al lago de Genezaret, la gente se agolpeaba sobre él para oír la palabra. Fíjese bien, Jesús está enseñando y la gente lo rodea. Dice, la gente se agolpeaba. Quiere decir que de pronto era tanto el deseo, era tanto las ganas de escuchar a Jesús, que se agolpeaban, y yo creo que querían abrirse paso uno con otro, queriendo estar hasta el frente, de tener esa necesidad de escuchar la palabra. Y eso me transporta prácticamente a mis inicios, cuando yo empezaba en los caminos del Señor. Yo creo que muchos de nosotros experimentamos esto, y con el transcurrir del tiempo algo va sucediendo en la vida del ser humano. En lo personal, siempre que tengo la oportunidad, por ejemplo, cuando estoy en Los Ángeles o estoy en una iglesia donde de pronto nuestro pastor va a compartir, yo tengo diferentes compromisos prácticamente de estar al pendiente cuando está nuestro pastor, pero al momento que se llega a la predicación, yo anhelo, y por lo regular siempre me voy hasta las bancas de enfrente. Allá me pongo lo más cerca posible de donde está predicando el pastor. Y me olvido de todo y empiezo a gozarme. La escritura nos dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Oiga, qué precioso. El gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra del Señor. Algo estaba pasando. Algo estaba sucediendo. Jesús, aunque la gente no lo veía, venía cumpliendo lo que estaba escrito de él por los profetas. Por ejemplo, encontramos que la escritura dice tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, pueblo que habitas en sombras del valle de muerte, luz te resplandeció. Y ahí estaba Jesús, ahí estaba el Señor. En esta ocasión nos dice la palabra que estaba Jesús junto al lago de Genezaret, y la gente se agolpeaba sobre él para oír la palabra del Señor.
Había una hambre. La gente, unos ya estando al frente, no queriendo permitir que nadie estuviera al frente. Y los que estaban atrás queriendo estar lo más cerca posible del Señor Jesús para oír la palabra de Dios. Y esto no era cada cierto tiempo. Eran todos los días desde que el Señor empezó su ministerio. Y no había un solo día. No había un solo día que de pronto el Señor no hiciera algo muy, muy especial. Y es algo hermoso, es algo maravilloso que nos muestra la palabra del Señor, por supuesto. No había un solo día que la gente no se agolpeara para escuchar al Señor Jesús. Esto está precioso. Y nada más vamos empezando. Nada más vamos empezando con el primer versículo de lo que es el libro de Lucas. Esto está precioso y quiero que vaya conmigo y vayamos meditando bien claramente esto y que usted pueda darse cuenta de las maravillas del Señor. Aconteció que estando Jesús en el lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra del Señor. Ojalá que me pueda usted entender esto y que Dios le vaya revelando de una manera muy especial. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra del Señor. Póngame atención a esto. Y espero que usted pueda darse cuenta de esta situación. El verso 2 nos dice algo bien especial. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Yo quiero ir por partes y quiero que nos vayamos gozando, por supuesto, con la palabra bendita del Señor y que podamos nosotros irnos gozando. En primer lugar, el verso 1 nos dice que le rodeaba un gentío al Señor Jesús. Y este gentío prácticamente lo llevó a que él ve dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, descendiendo de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, las cuales eran de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Fíjese bien, qué especial está esto, porque ellos estaban ahí de pronto, y al estar ahí, al empujarlo, al agolpearse la gente, al llegar tanta gente, fue tanto que Jesús vio a aquellos dos hombres que venían, aquellas dos barcas
que estaban a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Él entró en una de aquellas barcas, la cual, dice la palabra del Señor, era de Simón. Le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Era mucha gente sentado en la barca enseñando, y eso debido a que se agolpeaba la gente. Eso que fue gente, demasiada gente. La escritura dice en el verso 4, cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Fíjese bien, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas a tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, lo siguieron. Qué preciosa es la palabra del Señor. Y mire lo maravilloso de cómo cuando la palabra del Señor llega a lo profundo del corazón, y cómo cuando al hombre o a la mujer se le revela quién es el Señor Jesús, provoca un cambio completo de su ser. Pedro o Simón, junto con los demás, habían estado toda la noche pescando. Yo no soy, ni nunca prácticamente he ido a pescar. Yo les soy sincero, esa es una verdad. Pero muchos de los que van a pescar y que uno conoce y escucha, muchos se van en la madrugada. Por ejemplo, en el área de Long Beach, California, hay un embarcadero para barcos de turista, y también hay un embarcadero ahí mismo donde de pronto hay un barco que sale a eso de las 11, 12 de la noche a la pesca todas las noches. Y usted ve que llegan muchos hombres, mujeres, niños a comprar su boleto para subirse a esa embarcación y adentrarse. Y pasan desde las 12 hasta como 5 o 6 de la mañana, ya andan llegando de regreso. Y ya vienen con la pesca. Y según tengo entendido que los horarios para pescar más apropiados siempre son por las noches. Porque cuando sale el sol y el sol pega a las aguas, los peces van a buscar lo fresco de pronto. De tal manera que Pedro o Simón Pedro le dice al Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Dice,
En el libro de Lucas dice, más como tú me lo estás diciendo, más en tu palabra echaré la red. Y cuando echó la red, encerraron gran cantidad de peces. Aquella red se rompía. Fíjese bien lo que provocó en Pedro. Habían pasado toda la noche y no habían pescado ni un solo pescado, por lo cual en su mente y en su corazón estaba claro que en esa área no había peces. Pero ese día se le reveló, ese día se le mostró a Pedro quién era Jesús. Al grado, siendo un judío instruido en la palabra del Señor, no como Saulo de Tarso, que era un escriba, un fariseo, pero todo judío a la edad de 12 años, muchos de ellos conocen la palabra de memoria prácticamente. Cuando se llenaron ambas barcas porque hicieron señas, el verso 8 dice que viendo esto Simón Pedro, escucha bien, cayó de rodillas ante Jesús, diciéndote, apártate de mí, Señor, soy pecador. Y eso es algo maravilloso, es algo glorioso que encontramos en la palabra del Señor. Es algo lindo, especial de lo que Dios está haciendo. Apártate de mí, que soy pecador. Qué hermosa es la palabra del Señor. A Pedro se le reveló quién era el Señor Jesús. Era el mismo Dios manifestándose en forma humana, el Dios hecho hombre ahí. Aquello que experimentó le dio la confianza, le dio la seguridad, le dio la certeza. Dejó todo para seguir al Señor Jesús. Es lo que dice. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Estaban delante de uno grande, maravilloso. ¿Qué les podía faltar? ¿Qué le podía faltar a Pedro? Había visto ante sus ojos que había pasado toda la noche, todo el esfuerzo, su trabajo, su necesidad, y no había logrado nada. Mas al solo hecho de obedecer la palabra de aquel hombre que estaba hablando con él, vio la gloria del Señor, vio un milagro y provocó algo en su corazón que no lo vieron todos, por supuesto, no lo vieron todos. Vieron todo, que salieron los peces. Pero lo que se le reveló a Pedro en ese momento fue algo maravilloso, algo sublime, algo especial. Dios manifestando su poder, haciendo un milagro. Donde no había nada, Dios hizo que hubiera peces. Y eran tantos que las barcas casi se hundían. Yo creo que iban las barcas y yo creo que iban hasta con cuidado, de tal manera que si se movían de una manera un poquito más, el agua empezaba a meterse dentro de la barca. No hubo duda alguna. Pero ahí estaba el llamado de Dios para Pedro. Porque el Señor le dice, cuando Pedro cae de rodillas ante él, y le dice, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Como diciendo, no merezco estar delante de tu presencia.
porque la pesca que se había hecho, se había apoderado el temor delante de él, y no solamente delante de todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero el Señor le dijo a Pedro, el Señor le dijo a Simón: no temas, desde ahora te haré pescadores de hombres. Ya no vas a hacer esto, ahora vas a ser mi instrumento. Ahora te voy a enseñar cómo pescar. Y sabes, yo necesito, igual que Pedro, que el Señor nos haga pescadores de hombres. El Señor le mostró a Pedro, por medio de aquel milagro de los peces, lo que en realidad estaba sucediendo en la vida cotidiana del Señor Jesús. Porque la gente se agolpeaba, lo rodeaba. Era tanta la gente que al ver a Simón Pedro, a esas dos barcas, y ellos limpiando la barca, limpiando las redes, seguramente estaban limpiando, que habían echado la red y no habían pescado nada, pero por ahí se había pegado alguna alga, basura, que la estaban limpiando. Y el Señor vio las dos barcas y escoge la barca de Simón Pedro. Se sube a ella. Y mira qué hermoso que el Señor te escogió a ti y me escogió a mí. Se ha subido en nosotros. Y también ha puesto en nosotros el ministerio de la reconciliación. O sea, Él mismo quiere reconciliar consigo mismo al mundo, pero nos quiere usar como esa barca, nos quiere usar como ese instrumento para que alcancemos muchas almas. Cuando aquella multitud de peces Jesús tenía una multitud queriendo escuchar la palabra del Señor. Y el Señor le dice a Pedro, a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Qué hermosa es la palabra del Señor. Te digo que no es leer como cualquier otro libro, no. Es dejar que Dios nos ministre, dejar que el Señor nos trate con nosotros, con nuestras vidas. A mí me gusta siempre el sentarme y puedo leerte el capítulo 5 muchas veces y Dios siempre va a tener algo especial. Y en esta mañana Dios quiere usarnos a usted y a mí como pescadores, porque ciertamente se subió en la barca de Pedro, de Simón Pedro, para mostrarle, para enseñarle el poder. Y a Pedro se le reveló. Oiga, mire, la Escritura dice: dejándolo todo, lo siguieron. Todo. Si se preocupaba por obtener el alimento, el sustento para la familia, para la gente, el trabajo, le importó poco el trabajo. ¿Le podía hacer falta algo delante del Señor? No le podía hacer falta nada. Se dio cuenta. Aquella experiencia que tuvo Pedro fue algo maravilloso. Un milagro hecho en sus propios ojos. Pero el milagro más grande no fueron los peces, es que el Señor le reveló todo aquello, al grado que no dudó dejar todo y seguir al Señor Jesús. Y allí empezó su travesía, allí empezó a ver las cosas grandes y maravillosas del Señor. Quiero seguir leyendo porque voy a parar
en unos minutos más, pero quiero leerte del verso 12 al verso 16 la escritura. Y del verso 12 al verso 16 la palabra del Señor dice: Jesús sana a un leproso. Escuche bien. Aquí ya vemos que Simón Pedro lo deja todo, ya viene con el Señor Jesús. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y lo rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se fue extendiendo más y más, y se reunían mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Qué hermoso. Ya esto ya que está viendo aquí, que viene aquel leproso. Aquel leproso le dice: Señor, si quieres, solamente si tú quieres, puedes limpiarme. El Señor Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Tocándole, le dijo: quiero, sé limpio. Pero con él venía alguien a quien el Señor le dijo: te voy a hacer pescadores de hombres. Mire cómo empieza el ministerio, el llamado del apóstol Pedro. Algo hermoso, algo maravilloso, pero empieza con un milagro en la vida. Y es la gloria, el poder de Dios en nuestras vidas. Espero que te haya sido de bendición este tiempo de lectura que tuvimos de la palabra del Señor, y que te goces prácticamente con lo que es las escrituras. Así que yo quiero agradecerles por la oportunidad que me da de poder llegar a ustedes a través de Majestad Televisión, y por supuesto también usted que va a estar viendo este pregrabado consecuentemente los días posteriores a que le hemos grabado. Y le invito también para que nos visite a nuestros canales de YouTube, como es Su Majestad TV, Una Voz que Clama en el Desierto y Los Pensamientos de Dios. En el canal de Los Pensamientos de Dios va a encontrar usted, si quiere ir desde el capítulo número 1 del libro de Lucas, o el libro de Marcos, o Proverbios, que son los libros que he ido prácticamente en esta biblioteca, podríamos decirle videobiblioteca de la palabra del Señor, que usted puede leer juntamente conmigo. Vaya a Los Pensamientos de Dios, ahí encuentra prácticamente todos estos enseñanzas, o todas estas lecturas diarias que estamos haciendo de la palabra del Señor, que espero que sea de mucha bendición para su vida. Así es que no olvide suscribirse a nuestros canales de YouTube. Dele dedito para arriba, póngale like prácticamente, para que de esa manera los canales sigan creciendo y podamos llegar a mucha mayor gente que sea ministrada por la palabra del Señor. Así que no te olvides de suscribirte a nuestros canales de YouTube. Como te repito, es Una Voz que Clama en el Desierto, Los Pensamientos de Dios y Su Majestad TV. Así es que muchas gracias